Hola, hola, saludos amigos y amigas. Estamos nuevamente con ustedes desde este espacio de entrevistas, de motivarte, para compartir sobre la integración y sobre la inclusión. Y para eso nos acompaña una especialista desde San Isidro, Buenos Aires, Argentina, quien estará con nosotros pues abordando esta temática especial. Ella es Claudia María Iaceta. Bienvenida, Claudia, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes de motivarte, en especial a vos y a Danilo. La verdad que estoy muy agradecida por este espacio y bueno, con muchas ganas de poder compartir con ustedes desde acá, desde Argentina, San Isidro, Buenos Aires, un poco de todo lo que estoy trabajando con la inclusión. Excelente. Bueno, tenemos con nosotros a Claudia María Iaceta. Ella es licenciada en Gestión Educativa y es profesora especializada en discapacidad mental. Por eso, ¿cómo no abordar una temática tan especial? Sabemos pues que además es tu fuerte a nivel de investigación. Sabemos también que tienes un espacio de asesoramiento llamado Docentes Inclusivos en Instagram y por supuesto nos hemos interesado en compartir, no solamente con nuestros educadores, sino con los padres, con todos aquellos que de alguna manera debemos tener mayor conciencia de lo que es integrar, de lo que es incluir. Y para eso pues te dejo la palabra para que por favor nos aclares qué diferencia hay entre estos dos términos, que suelen ser muy similares, pero tienen cierta distinción importante. Entonces, ¿qué será integrar y qué será incluir? Bueno, sí, en realidad la inclusión muchas veces es tomada, desde siempre estuvo trabajada la inclusión en la escuela, pero se ha ido como redireccionando y reordenando dentro de las leyes de una manera para que quede delimitada, ¿no es cierto?, en su acción concreta en las escuelas. La inclusión no solo tiene que ver con el abrir la puerta a todo el alumnado que quiera entrar o matricularse en cierta escuela, sino que tiene que ver con un proceso mucho más profundo y mucho más activo por parte de toda la comunidad escolar, porque un alumno no va a ser integrado, que es el camino hacia la completud de la persona, solamente con abrirle la puerta de una institución educativa. Tiene que ver con un montón de factores y con un montón de acciones que tiene que trabajar la escuela en su conjunto. Bueno, abrimos las puertas, lo tenemos allí en nuestro salón de clase, pero de pronto faltan otros elementos importantes, ¿no? Sabemos que has hecho un trabajo de investigación interesante allá en el distrito de San Isidro, en Buenos Aires, que te permitió pues profundizar en esto desde la realidad. Y sabemos que esa realidad no se escapa de la nuestra, que estamos en este caso en Venezuela. ¿Qué nos puedes decir en relación a esto? Porque ¿cómo llega Claudia Iaceta a interesarse en profundizar y en levantar hoy la bandera para decir, bueno, qué importante que nosotros pasemos, como bien tienes también en un libro, que luego vamos a conversar de eso, que hay un lugar para todos? Entonces, ¿qué nos dices sobre esta investigación y qué te ha llevado a ti a generar estas asesorías de docentes inclusivos para que realmente no dejemos afuera a ninguno? Bueno, esta es una pregunta que me gusta, que es muy amplia, porque en realidad viene de por qué uno se interesa o su vocación empieza a dirigirse por un lado y no solamente por impartir contenidos en la enseñanza, ¿no? Muchas veces hay un profesor, una maestra, que bueno, que según el nivel donde va a dedicar su labor, se interesa por esa temática. En mi caso, iba mucho más allá de eso. A mí desde muy joven me interpelaba siempre el ver niños que no estaban escolarizados, niños que veía en la calle, en un andén de trenes, que en un horario escolar no estaban en la escuela. Entonces,
eso a mí me hacía mucho ruido. Me preguntaba qué pasa que estos chicos no están en el horario que tienen que estar, como todos los otros niños, en la escuela, y están haciendo trabajos, están con sus familias, están pidiendo, ¿no es cierto?, en los andenes, porque no estaban en el lugar que tenían que estar. Eso a mí me empezó como a molestar, es decir, esto no puede pasar, aparte en San Isidro, que es una ciudad muy rica, es una ciudad con mucha riqueza, con un buen estándar económico, acá en Buenos Aires, y sin embargo en todas las ciudades hay grupos de niños, y muchos grupos de niños, que no tienen el acceso que deberían tener a la escolaridad. Entonces, ahí empecé a preguntarme, y mientras iba ejerciendo la docencia, empecé también a notar cómo había niños estando escolarizados, en algún momento de la trayectoria escolar, abandonaban la escuela, que para mí era algo que no podía pasar. Digo, ¿qué pasa? Que estos chicos están dejando la escuela, y más que nada en el tramo de la escuela secundaria. Entonces yo ahí empecé a investigar un poco más. Entonces dije, bueno, voy a tomar una muestra de un grupo de escuelas de acá del distrito, para no irme más lejos, y ver qué pasa. Bueno, la realidad era que grupos de chicos, más allá de su estándar de vida, de su clase, digamos, social, lo que es el estrato social, igualmente abandonaban la escuela. Entonces pasaba algo adentro de esa escuela. Entonces empecé a indagar y a hacer encuestas, entrevistas, trabajo de campo en las escuelas, con permiso, por supuesto, de los supervisores del distrito, y ahí me encontré con la realidad de los alumnos que decían que, bueno, que las currículas, los diseños curriculares, si bien eran, digamos, temas que podían interesarles, no estaban abordados de una manera que a ellos los motive. Entonces empezaban a faltar, quizás no entregaban los trabajos que se les pedían, los trabajos de tareas, ¿no es cierto?, escolares, que se les pedían, y esto también iba marcando una ruptura entre el vínculo entre el docente y el alumno, donde se lo tomaba, bueno, como que este chico no le gusta estudiar, es medio flojo, es medio vago, siempre entrega tarde, pero nunca se empezaron a cuestionar qué pasaba con el trabajo, con la formación de ese docente y las acciones y las estrategias didácticas que usaba en el aula para que sus alumnos tengan aprendizajes significativos. Entonces, a partir de ahí, empecé a ver qué pasaba. Entonces, habían variables que tenían que ver con este abandono escolar. Y bueno, uno podía ser que había alumnos que tenían que ayudar a la economía familiar, entonces dejaban la escuela o iban en los momentos que podían, no tenían una concurrencia continua, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso fue haciendo, digamos, un quiebre entre el docente y el alumno que empezó a ponerlos como en un nivel, digamos, de desigualdad muy asimétrica, muy marcada, donde empezaron a quedar alumnos como desenganchados de la escuela, sin motivación, con falta de concurrencia e inasistencia, sin que alguien de la escuela fuera a ver a esa casa qué pasaba, o con un llamado telefónico desde la orientación escolar, de un equipo de orientación escolar, que hay un trabajador social. Todas esas acciones que yo te estoy nombrando son acciones que no pueden faltar en una escuela, que si bien están escritas, porque deben ser de esa manera,
En la realidad no siempre sucede. Muchas veces hay alumnos que faltan un día, faltan otro, llegan tarde de manera constante, y sin embargo no hay un seguimiento, una orientación, un acercamiento de parte de la escuela. De parte de la escuela puede ser desde la dirección, desde el equipo de orientación escolar, desde el docente. Esos son las herramientas, digamos, que tenemos, recursos humanos que tenemos para acercarnos al alumno. El tema es que el alumno se sienta aceptado, se sienta mirado, esa personalización, esa mirada personal con el alumno, el sentirse que es esperado en un lugar, hace que él pueda concurrir, que él pueda seguir insistiendo, aunque le cueste, en lo que es su vida cotidiana, su vida personal, pero en la escuela siempre es la referencia, siempre es un referente social muy importante en todas las sociedades. Entonces, si el chico sabe que tiene una mirada de un docente que lo espera, más allá de lo que pueda haber hecho, de si le va mal en la escuela en sus calificaciones, si hizo una travesura que no correspondía, si fue sancionado por algo, pero que siempre lo esperamos, porque ese es el lugar donde se va a formar, donde le damos la oportunidad, donde le damos el lugar para recorrer sus debilidades y sus fortalezas y que pueda desarrollarlas al máximo. Entonces el alumno va a seguir concurriendo. Lamentablemente la deserción escolar es una realidad que no se ha ido modificando tanto. El abandono escolar es muy grande, siempre en la etapa de nivel secundario, se da con mayor fuerza, y es algo que tenemos que trabajar todos, porque las leyes están escritas, pero en las escuelas no siempre pasa lo que la ley dice, ¿no es cierto? Y bueno, eso es un cuestionamiento también que las autoridades tienen que hacerse desde las escuelas. Excelente, sabemos que es un tema muy amplio, ¿verdad? Porque cuando hablamos no solamente de esa deserción escolar y miramos esas realidades, sino que también encontramos que, bueno, la no aceptación de las diferencias que tenemos todos los seres humanos es la base de la exclusión. Y aún estando escolarizados, pueden sentirse excluidos, estando aún dentro del salón de clases, porque bien señalaba Claudia, depende de la pieza clave o el rol fundamental que tienen los educadores para generar ese ambiente, ese clima agradable para que este estudiante se sienta seguro y se sienta resguardado, y más allá se sienta sin duda alguna tomado en cuenta. Claro. Considerando lo académico, pero también su ser persona. Por eso, ¿qué diferencia o qué características debe tener un educador que trabaja para integrar? Un educador para integrar tiene que tener en cuenta que enfrente esa personita que tiene adelante, que está para ser moldeada, digamos, en su integridad, y que tenemos que tener en cuenta que no siempre tuvo la suerte de tener un hogar o una familia que le ha dado los primeros valores, los primeros estímulos para poder ir desarrollándose de manera saludable, cognitivamente bien, con todo el desarrollo integral que necesita un niño para crecer con todas sus funciones en un buen desarrollo. Entonces, yo tengo que saber primero qué está pasando en ese alumno que tengo enfrente. Pueden estar pasando muchas cosas que no necesariamente el alumno tiene que contarme, ni yo tengo que saber. Pero antes que nada, tengo que saber que es una persona que necesita y merece todo el respeto y la atención
de parte del docente, ¿sí? Sin cuestionamientos, sin disciplinamientos con criterios de exclusión, discriminatorios. Lamentablemente, hay muchos factores que influyen en esto, ¿no? Yo he visto en las escuelas, por ejemplo, mucha discriminación con el tema de la inmigración. Como hay una falta, digamos, de educación en muchos docentes, que tiene que ver con esta idea, ¿no? Como la que bueno, un país donde uno nace, no sé, está comprada con dinero, no sé, y no tienen esa mirada de que uno nace donde le tocó nacer y que nadie tiene la vida comprada en ningún lugar, en ningún país, ni con ninguna nacionalidad. Uno puede estar hoy acá, otro día estás en otro país, y lamentablemente también sos excluido de otro lugar cuando vos estás excluyendo acá a otros. Muchas veces se ha escuchado decir, acá en la Argentina hay una gran inmigración de muchos países latinoamericanos y se fue dando como con mayor asiduidad, digamos, ¿no? Al principio había de los países vecinos y después se fueron sumando otros. Ya con el comienzo, la inmigración de familias y de niños de países vecinos, ya en la escuela yo empezaba a ver esos roces, esas miradas que eran para mí inaceptables, ¿no? Inaceptables. De hecho, siempre me llamó la atención que niños de los países vecinos estaban pero muy bien académicamente preparados, que incluso llevaban la bandera de nuestro país en los actos, pero con orgullo, con mucho orgullo. Yo lo hacía porque se lo merecían realmente, porque dejaban todo, y no solo como estudiantes, como compañeros, como amigos, como personas solidarias, empáticas con sus pares. Entonces, yo digo, ¿puede ser que haya docentes que no puedan ver esta realidad de otra manera? Puede ser eso como una variable, ¿no? Lo de la inmigración. Por otro lado, los niños con necesidades educativas especiales. Si no estoy preparado o siento que no estoy preparado para estar frente a un aula diversa con niños con necesidades educativas especiales, que es muy común y hay necesidades especiales en los chicos, pero de todo tipo, porque son muchos los trastornos que pueden surgir. Y si no estoy preparado, tengo que prepararme. Y si no quiero estudiar un poco más, tengo, aunque sea, que hacer una capacitación básica, pero no puedo negarme a atender esa diversidad en el aula, porque justamente las diferencias son las que nos enriquecen. Todos somos diferentes y esas diferencias son las que nos hacen más ricos como humanos. El poder enriquecernos entre todos del otro, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Después la otra variable tiene que ver con el medio social en el que vive, que también esa cultura social que muchas veces traen los chicos de barrios marginales, tampoco es aceptada por muchos docentes. Entonces también hay un quiebre, porque hay un no entender cómo habla el otro, cuáles son los gustos del otro, qué le pasa, por qué cuenta eso,
por qué viene de tal manera vestido, un montón de situaciones que hacen que los chicos se empiecen a sentir excluidos por sus propios docentes. Entonces, es algo muy, pero muy triste. A mí eso siempre me hizo ruido, porque incluso he visto cómo se ha usado el disciplinamiento usando un criterio de disciplinamiento y hacer repetir de año a un alumno, cuando por ahí no era necesario que lo hiciera, cuando había que darle la posibilidad de reforzar aprendizajes quizás en la última etapa del año o al comienzo del año siguiente. Sin embargo, ya de entrada el criterio disciplinador era decir, bueno, que repita el año, como un reto, como un castigo, ¿no es cierto? Y eso no es así, porque tenemos que pensar como docentes que la sobreedad también es un tema fundamental a tener en cuenta. Un niño que repite en la escuela primaria básica, repite otro año en la escuela secundaria y seguramente con 2 años desfasado de la edad cronológica del resto del grupo, y sí, se va a sentir excluido por sus propios compañeros. Muchas veces pasa que, bueno, lo empiezan a burlar, a caratular, porque es más grande que el resto del grupo, ese niño. Entonces, aparte de traer toda una frustración personal, ese fracaso escolar, que lo deja marcado, empieza a tener como un sinfín de consecuencias, porque la mayoría de las veces ahí sí terminan dejando el estudio, dejan sin terminar la escuela secundaria, que también es obligatoria, ¿no? Entonces es muy importante cambiar toda esa visión que tiene el docente desde la escuela para tener más disposición, no estar solamente atentos a los problemas laborales y sindicales que queremos que nos resuelvan y cubran por nuestro trabajo, que es mucho, que es obviamente muy cansador, es de mucha dedicación, pero bueno, es el que elegimos. Entonces, no olvidar que tenemos un rol de educadores en esa escuela frente a esos alumnos, ¿no es cierto? Así que eso es lo que para mí debería cambiar en las escuelas. Bien, Claudia, realmente es maravilloso escucharte y bueno, saber que esas realidades que están allá en Argentina no se escapan de las nuestras, y sabemos que del mundo entero el rol educativo, bueno, tiene muchos desafíos, muchos retos, bien señalabas, un arduo trabajo, pero cuando lo hacemos con el corazón, miramos con el corazón, podemos arropar a todos y cada uno con sus diferencias, y creo que ahí es donde está la clave para realmente tener otros espacios, una menor deserción escolar, que las personas descubran sus potencialidades y que se sientan seguros de sí mismos, ¿no? No basta lo académico, no basta abrir las puertas y tenerlos allí enfrente, sentados en un salón de clase, en un pupitre, en una silla, sino realmente conocerles un poco más. Tú bien los has señalado, recojo un poco lo que has mencionado, tus palabras, ¿verdad? Y me gustaría, para ir cerrando, ¿verdad? Tú nos compartes o tienes un libro que se llama Un lugar para vos, un lugar para mí, la integración escolar como plataforma de la integración social. Sé que mucho de lo que nos has compartido está allí en eso que has escrito. ¿Y qué nos dices al respecto? Bueno, ese es uno de los libros, el primero, que es el más, digamos, corto, digamos, pero para mí muy básico, como con las ideas fundamentales que fui rescatando y destacando a lo largo de mis primeros pasos en la investigación educativa por la inclusión.
para mí era muy importante situarme en un lugar como docente y pude descubrir que sí, hay algunos indicadores, como los que te mencioné antes, que hacen que sea una educadora inclusiva, que va más allá de un montón de cosas que tienen que ver con lo laboral, tiene que ver con la educación. Yo estoy segura, porque lo he vivido en mis más de 30 años de docencia, que mis alumnos pueden decir, no sé, un montón de cosas pueden llegar a decir, pero ninguno va a decir cómo era mi actitud con ellos. Puede haber sido que no sea la mejor maestra de matemáticas o de prácticas del lenguaje, pero sí fui la maestra que siempre los recibió con una sonrisa, con un abrazo, a pesar de todo, y de hacerlos sentir importantes en la escuela con su presencia. Porque ese es el lugar en la escuela donde el niño tiene que estar. Un niño tiene que estar en la escuela y desde la escuela tienen que surgir un montón de cosas, de creatividades. Esto de innovar la escuela, se habla de innovar la escuela porque es el lugar por excelencia para los chicos. Entonces, imaginemos, creemos un montón de cosas nuevas para que los chicos se queden allí. Si no pueden estar sentados, quietos, que todavía quieren muchos docentes de educación tradicional, que los niños estén callados, sentados y quietos, bueno, será la hora de que no lo sigas haciendo y que dejes que el alumno se mueva, se pare, experimente, aprenda desde otros lugares, explorando lugares extraescolares, pero que se quede, ¿no es cierto?, en la escuela, que tenga siempre la posibilidad de aprender. Y en el libro, yo siempre ahí marco, porque en lo que es educación siempre se habla de la deserción. Y para mí es muy importante marcar que para mí no existe la deserción, porque deserción quiere decir que alguien dejó algo, abandonó una causa, digamos, ¿no? Pero en realidad no es el alumno el que abandona, es al revés. Para mí es la escuela el que lo deja afuera. Y eso es lo que yo expreso en ese primer libro para evitar esto de parte de la escuela, esta exclusión que hace la escuela de los alumnos que luego no van y los llamamos desertores o los ponemos en las estadísticas de deserción escolar. La escuela los excluyó, la escuela los dejó afuera. Es otra la mirada que tenemos que poner, donde tenemos que poner el foco, para lograr la verdadera integridad que, como dice Alberto Ibern, que es un filósofo estudioso de la educación contemporánea, él dice: la integración es el camino hacia la completud de la persona. Por eso yo siempre hablo de la educación integral. No puedo nada más ver que ese niño, no sé, tiene dislexia o tiene TGD, trastorno generalizado del desarrollo. Ese niño tiene esa condición, pero ese niño es mucho más que eso. Entonces no podemos quedarnos con una mirada pequeña del alumno, sino que lo tenemos que ver en manera integral. De esa manera, incluirlo en la escuela y tomar todas las estrategias, todas las herramientas, todos los recursos humanos y materiales que necesitamos para que permanezca en la escuela hasta que termine su educación obligatoria, por lo menos, ¿no?
Bueno, maravilloso, Claudia, por este espacio hermoso que nos regalas de reflexión, realmente para, como tú bien señalabas, a los docentes no se les va a recordar o no se les recuerda tanto por esos conocimientos académicos que impartimos, sino también por el ejemplo, por la palabra, por ese espaldarazo y esa mano que atrae y que acompaña a esos estudiantes. Por eso, pues, nuestra labor es muy hermosa y agradecemos realmente que nos hayas compartido este espacio. Para finalizar, compártanos tus redes sociales, donde podemos encontrar a Claudia y a Zeta. Bueno, mi página de Instagram es la que más uso para todos los contactos que quieran, digamos, acercarse por consultas o asesorías. Ese es el espacio que uso para conectarme. Y ahí hay en la biografía hay un Linktree que lo comunica con otras redes, Facebook, LinkedIn, y con un blog también que tengo hace muchos años, donde hay artículos que voy subiendo, pero para cualquier tipo de consulta o asesoría que necesiten, yo la página de Facebook y de Instagram las leo diariamente, así que no hay problema que se comuniquen desde ese lugar. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Claudia, y como decimos en Motivarte, seguimos creciendo juntos. Un abrazo desde Venezuela. Gracias, un abrazo desde Argentina.